Estar aquí donde está Él. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, Amén. les voy a invitar, ¿verdad?, a que leamos la palabra de Dios, pues es a lo que nos reunimos, más que Amén. todo, Amén. es la que edifica. Amén. La palabra de Dios es la que construye, alimenta el alma, Amén. ¿verdad? Amén. Y si le ponemos atención, pues puede aconsejarnos bien. Sí, Amén. amén. Si no le ponemos atención, pues no hay ningún consejo para nosotros bueno. Pero la Biblia Santo es es para Señor, nosotros. aleluya, gloria a Dios. Abran Apocalipsis, Apocalipsis. en Apocalipsis. Vamos a leer dos versículos. Un versículo del capítulo 21, del verso 2 de Apocalipsis. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sí, ¿ya lo tienen ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo leemos y dice así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y el segundo versículo que vamos a leer ahorita es el capítulo 22 y el verso 14. El verso 14 dice así, Amén. el capítulo 22, ahí está. Bienaventurados. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Lo Aleluya. que sigue de esos versículos, ¿verdad? Lo que sigue de esos versículos, como por ejemplo, el versículo 14 que leímos ahorita, el verso que sigue dice estas palabras: mas los perros estarán fuera, Amén, así es. y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Amén. ¿Quién estará fuera? Perros ¿De dónde? de la ciudad del De gran la rey. ciudad, ¿verdad? Amén. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes más? Los hechiceros, los adúlteros. Bueno, mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Hechiceros. Y los disolutos. Y los homicidas. Nada más esas palabras: hechicero, homicidas, Disolutos. y la última palabra, los mentirosos. El que hace mentira. El que hace mentira. Miren, estaba pensando, ¿verdad?, que nosotros, es cierto que nosotros vivimos en un tiempo tan difícil, y que de veras nosotros, si tuviéramos bien, ¿cómo se puede decir? Si estuviéramos nosotros realmente cuidando nuestra vida, al pendiente de nosotros, o sea, cada uno de su persona, Sí, amén. si estuviéramos nosotros al pendiente de nuestra persona, habíamos de leer la Biblia y hubiéramos de saber lo que nos recomienda a cada persona, a cada uno, ¿verdad? Pero en veces no leemos la Biblia, y cuando venimos aquí escuchamos y no se va a grabar, no tenemos un cassette para que se grabe lo que se habla, ¿verdad? Porque oímos con los oídos, y si no tenemos nosotros mente para grabar y guardar, se va a escapar. Se va a escapar la enseñanza, se va a ir. Quizás se quede en algunas palabras, quizás se quede en algunas cosas, pero no se va a quedar quizás a lo mejor lo más importante, ¿eh? A lo mejor se va a quedar nomás lo que nos estorba, a lo mejor a lo que nos perjudica, ¿verdad? Porque le pusimos más atención a una palabra que me llegó a mí a lo profundo y me dañó. Y no es el predicador. Si leemos la Biblia, no es el predicador, porque la Biblia habla en Hebreos: mirad bien que no desechéis al que habla. Sí, amén, así es. Porque Aleluya. si aquellos, ¿cuáles aquellos? Aquellos personajes que Dios sacó del pueblo de Egipto y vinieron en la peregrinación a las tierras prometidas,
no escaparon. Ellos escucharon la voz de los ángeles. Los ángeles vinieron y le hablaban a los profetas, y los profetas le hablaban al pueblo. Los ángeles vinieron y le hablaban a Moisés, Moisés hablaba al pueblo. Si aquellas gentes no escaparon, que fueron así instruidos, sino que castigo merecido recibieron, dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Entonces aquí nosotros leímos 2 versículos. El tercero que leímos es del capítulo 22, verso 15, ¿verdad? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas. Un homicida es un asesino, Sí, amén. Un homicida es un asesino. Amén. Y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira, o sea, los mentirosos. Amén. Estaba mirando y yo creo que nosotros en veces dicen, bueno, yo no he hecho tanta mentira. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que casi no echamos mentiras. Pero aquí está en la lista. Y es nada más de 4 personas de cosas que hacen en esta lista. 4 personas. Ahí están los mentirosos. Pero están juntitos con los hechiceros, juntito con los homicidas. Miren, hechiceros, disolutos, homicidas y los que hacen mentira, los que hablan mentira. En esa lista nada más están 4. Y si leemos la otra lista, siguen metidos los hechiceros y esas personas que hay también. El capítulo 21 y el verso, aquí leemos el verso 8. Capítulo 21 de aquí de Apocalipsis, el verso 8. Amén. Miren aquí los primeritos que introduce aquí. Mas los miedosos, los temerosos, paz de Cristo, mas los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí está otra vez el homicida, a los fornicarios, y ahí están los hechiceros, otra vez, los hechiceros, a los idólatras, y otra vez sigue, y a todos los mentirosos, otra vez. Amén, así es. En esas listas de esos 2 pasajes aparecen los hechiceros y los mentirosos y los homicidas. Ahí, en esos 2 versículos que están ahí. Aparte de muchos versículos que están allá en los Corintios, en los Gálatas, otras listas de que no introducen mucho de estos versículos. No introducen aquellos muchos de estos versículos. Porque ya no aparecen los hechiceros en aquella lista. Ni aparecen los homicidas. Si ustedes leen el capítulo 6 de 1 de Corintios, ahí van a encontrar que no se encuentran estas personas que están aquí. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por algo. Porque quiero que sepamos nosotros una cosa antes de principiar lo que les voy a decir. Estamos leyéndolo aquí. Estoy poniéndoles al corriente, ¿verdad? De lo que hablan esos versículos, a quienes introducen que no entrarán en ese lugar. Amén. Paz de Cristo. Amén. En esa lista, en esto, aquí están los fornicarios. Entonces, miren, allá sí aparecen en aquella lista los fornicarios. Bueno, quería decirles esto. Como quiero que nos concentremos, y cuando menos en 2 palabras, este día, ¿verdad? En 2 palabras de lo que estamos leyendo ahí. Amén. ¿En cuáles palabras les gustaría? ¿En los homicidas y mentirosos? ¿En los hechiceros y fornicarios? ¿O en cuáles 2 palabras les gustaría a ustedes? Homicidas y mentirosos. Bueno. Homicidas y mentirosos, ¿escucharon? Cuando menos alguien habló, ¿verdad? Amén. Bueno, qué bueno. Miren, decía que en este tiempo es el tiempo más peligroso del cristianismo. Amén. O sea, de los que somos cristianos, de veras.
Sí, amén. Es el más peligroso. Sí, amén. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero realmente nomás de lengua, como dijo San Juan en su primera carta. Hermanos o hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Así es, amén. Amén. Es recomendación de Juan en esa carta. Sí, amén. ¿Y por qué habla eso? ¿Por qué habla eso Juan? Pues precisamente por algo importante. Miren, primeramente nos dedicamos, el homicida, o sea que es el asesino, ¿verdad? Que es el asesino. Si nosotros vemos desde que anduvo Jesucristo aquí, fíjense que casi los más asesinos son los más hipócritas. Ah, caray. Sí. Porque miren, si nosotros nos vamos desde la antigüedad, hubo un hombre que se llamaba Joab, era el general de David. El general de David, ese hombre era valiente. Aparte de valiente, era también hipócrita. Sí, amén. Amén. ¿Por qué? Porque miren que Abner, el general de Saúl, era también general de Saúl, del otro rey. Joab era general de David, Abner era general de Saúl. Saúl murió y murió su hijo, ¿verdad? Y quedó el reinado. Sí. Entonces casi todo el pueblo quería regresar a David, y muchos se vinieron a querer aliarse, y uno de los que venían a aliarse era el general Abner. Era el que podía casi acarrear todo el pueblo de Israel para David. Allá eran 10 tribus y acá con David eran 2. Así es, amén. Y cuando vino a hacer alianza, no estaba Joab, vino a hacer alianza con David. Entonces, cuando ya se lo despidió David en paz, tranquilo, porque ya había venido a buscar la paz, y a él ya había quedado que él iba a traer casi todo el pueblo para que ya se juntaran las tribus. Cuando iba ya caminando, ya se iba al lugar de donde pues ellos tenían sus escuadrones y todo eso. Llegó Joab, el general de David. Por eso decía que entre el pueblo de Dios hay la hipocresía más grande, la falsedad tremenda. Sí, es, amén. Miren, llegó Joab y dijo: ¿a qué vino Abner? ¿A qué vino? Ya le dijeron, no, vino, y el rey lo recibió bien y todo en paz, todo tranquilo. Está bien. Se va a seguirlo. Joab fue a seguirlo y le habló: Abner, espérate. Y dice que con palabras le habló suavemente, y con la otra mano le encajó el puñal, lo mató. Con palabras le habló pacíficamente, suavemente. Ana, ¿viniste aquí con él? Qué bueno. Mucho gusto que hayas venido, y lo asesinó. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo de Jesucristo la hipocresía reinaba. Pasa esto. Y era en los religiosos, en el pueblo llamado de Dios. Así es, amén. Amén. La falsedad reinaba. Eran los escribas y fariseos y los doctores de la ley. Y en ese tiempo, de lo que quiero ahorita hablarles es el capítulo 8 de San Juan. Se habían convertido muchos judíos, o sea, del pueblo de Israel. Se habían convertido. Y todos estos judíos, ¿verdad?, empezaron a hablar con él, con el Señor. Miren, nada más un versículo, capítulo 8 de San Juan. Sí, amén. Aleluya. Amén.
Sea Dios que nos ayude, ¿verdad? Para que Amén. podamos ver las cosas que sucedieron en aquel tiempo y que en este tiempo está pasando, Sí, amén. está sucediendo. Miren, el verso 31 del capítulo 8, el verso 31 dice: y dice Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién le dijo? A los que habían creído, a los judíos que habían creído. Amén. Si ustedes permanecen en mi palabra, o decir, en mi mandamiento, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Y sigue y dice: y conocerán la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Miren que todavía quizás no conocen la verdad, porque fíjense lo que sigue allí y lo que sigue hablando. Dice: y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Si habían creído ya, ¿cómo era que creyeron? Y nada más porque les dijo: serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. Sí, amén. Aleluya. Y con eso yo creo que les llegó adentro y ellos respiraron, luego respingaron y dijeron: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Diciendo, ¿de qué vamos a ser libres si nosotros estamos creyendo en Abraham y a él respetamos? Miren, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Es esclavo del pecado. Y el siervo o el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre en casa. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Que ellos eran esclavos del pecado. Sí, amén. O sea, ellos eran esclavos del pecado. Amén. Pero como no lo reconocían, no querían creer, no querían entender. Por eso Él les dijo: ustedes son siervos del pecado, y el siervo no va a entrar a la casa del hijo, o sea, del patrón bien. Va a ser siervo, va a ser criado, va a trabajar afuera. Y por eso les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, amén. Aleluya. Amén, amén. Les habla y les dice: yo sé que ustedes son simiente de Abraham. Amén. Miren, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Hombre, que les he hablado la verdad. Amén. ¿Sabía Dios sabía Jesucristo que sí querían matarlo? Sí. Sí, amén. Miren qué arrepentidos estaban los que habían creído, los judíos. Jamás querían saber verdades. Amén, así es. ¿Qué verdad nos vas a enseñar? Nosotros tenemos la verdad que Abraham es nuestro papá. ¿Se defendían bien? Pues sí. Porque Abraham era el padre de la fe. Y era el padre del pueblo de Israel, de todos los judíos. Sí, amén. Empezó la conversación con ellos y nosotros vemos, ¿verdad? Por esta razón, el Señor Jesucristo les habló y nos brincamos nada más hasta el verso 44 y les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre quieren cumplir. Paz de Cristo. Amén.
Él, ¿qué era él? Ese diablo, homicida, era un asesino, ¿verdad? Es homicida. El homicida ha sido desde el principio, o sea, él es un asesino desde el principio, Amén, así es. el diablo. Y nunca permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, allí está la mentira también. Homicidio y mentira. Son las dos partes que decía mi hijo que quería. Amén. Bueno, no se acaba allí. Vamos a empezar la enseñanza. No se vayan a dormir. No. No se vayan a dormir. Yo quisiera que más que todo estuvieran despiertos para saber qué es lo que está hablando. Sí, amén. Porque yo no quisiera que aquí, tan poquitos que somos, fuéramos asesinos. Amén, así es. Y como entre los asesinos y los mentirosos ahí van al par. Ay, Dios mío, qué feo tan. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Nomás por eso. Sí, eso, amén. Bueno, miren, no cabe duda que por eso los apóstoles, y más que todo, casi todos los que anduvieron con el Señor hablaron verdad. Y ellos recomendaban la verdad del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque lo que ellos hablaban, quien confirmaba lo que hablaban ellos, era Dios. Amén. Dios era el que iba confirmando todo lo que ellos hacían. Amén. Cierto, amén. Y si no saben el versículo donde se encuentra eso que estoy diciendo, se los digo ahorita. Amén. Apúntenlo mejor. Amén. Apunten el versículo ese que estoy diciendo. ¿Cuál es el que estoy diciendo? Que Dios iba confirmando todo lo que ellos decían. ¿Lo apuntan? Amén. Sí. Hebreos capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ir a la carta de Juan, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, Amén. para seguir hablando de los homicidas y de los mentirosos. Es lo que estamos tratando, ¿verdad? Amén. 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 Miren, dice el verso 4. ¿Cómo dicen sus Biblias el verso 4 del capítulo 2 de Hebreos? Justamente con ellos. Testificando Dios juntamente Dios, con ellos. señal de ¿Verdad? milagros. Testificando Dios juntamente con ellos. O sea que lo que ellos hablaban, Dios iba con ellos testificando, o sea, diciendo lo que ellos decían. ¿Verdad? Testificando juntamente con ellos Dios. ¿Con qué? Con señales. ¿Con qué más? Con milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿quién iba con los apóstoles confirmando y reafirmando con señales, milagros y maravillas? ¿Quién? Dios. ¿Verdad? Entonces, si es Dios, ¿quién es el que habla? Aquí les voy a decir el texto también que les dije de memoria, aquí en Hebreos. ¿Sí se acuerdan cuál fue el texto que les dije? Mirad que no desechéis al que habla. Oh. ¿Sí, verdad? Capítulo 12 y verso 25. Por eso los hombres de Dios encargaban y trataban de luchar por hablarles y enseñarles que tuvieran cuidado de sus vidas. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que habla
de los cielos. ¿Quién es el que habla de los cielos? Señor Jesús. Dios, ¿verdad? Amén. Nada más para confirmar, aquí mismo en Hebreos confirmamos eso. Capítulo 1 y verso 1 de Hebreos. Dice así: Dios, y ahí luego dice Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién hablaba? Dios. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿En qué maneras? En muchas maneras. Miren, ¿verdad? Entonces es necesario tener nosotros cuidado y obedecer, atender a la palabra que el Señor mandó diciendo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a tener la vida eterna si ni siquiera sabemos de qué y de qué cosas tenemos que apartarnos y debemos de apartarnos? Porque si no, de otra manera vamos camino a otro lugar. Amén. Queramos o no, vamos camino a otro lugar. A muchos se nos hace fácil una mentirita y a recibirla, otra mentirita y a recibirla, y otra mentirita y a recibirla. ¿Quién no sabe quién es el papá de la mentira? Entonces, ¿a quién están honrando? Los cantos que le canten, ¿a quién se los cantan si son mentirosos demás? ¿A quién se los cantan? ¿A quién? Así es, amén. No, pero me voy a poner ¿con cuál? ¿Con cuál de los dos? Amén. Sí, amén. Porque hay uno de verdad, Amén. que Él dijo: y conocerán la verdad. ¿Y cómo se va a conocer la verdad? Escuchando con los oídos a quien hable, porque habla de los cielos. Ahí está. Sí, amén. Aleluya. Amén. Hay que escuchar y hay que saber aprender y atender al llamado. ¿Cuál versículo segundo que leímos? ¿Cómo decía? El segundo versículo que leímos de Apocalipsis, que es Apocalipsis 22. Más los perros. No. El segundo versículo que leímos. Leímos dos versículos al principio. Dos. Uno del 21 y uno del 22. Al principio. Principiamos leyendo un versículo de un capítulo y luego otro versículo de otro capítulo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren ¿a dónde? Por las puertas en la ciudad. Por eso dice el primer versículo que leímos: yo, Juan, veía descender del cielo de Dios la Jerusalén nueva, dispuesta o preparada como una esposa para su marido. Y a esa ciudad van a entrar los que son bienaventurados, dichosos, felices. ¿Cuáles? Los que guardan sus mandamientos. Sí, amén. ¿Verdad? Los que guardan sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Desde una orilla hasta otra vamos a mirar los mandamientos de Dios. Miren, si nosotros vemos no lo leo, capítulo 5 de Mateo. Si vemos el capítulo 5 de Mateo, ahí está también hablando. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. A los homicidas, ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Bueno, entonces dice: oíste, el 21, que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Hay un juicio para ellos, según. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fato será culpado del infierno del fuego.
Pero esas palabras, ¿de dónde salieron? ¿O qué es lo que quiere decir pues esas palabras? Pato, raca, ¿qué? No es una urraca de las que vuelan, ¿eh? De esas negras que van volando, no es esas urracas. Miren, esas palabras son de las palabras más torpes y tontas que uno dice en veces. ¿Por qué? Porque se enojó locamente. ¿Saben qué quiere decir locamente? A matarlo, locamente matarlo. Locamente quiere decir que se desorientó y como no sabe lo que va a hacer, lo hace. Así es, amén. Dice, habla. Entonces, esas clases de personas no van a ir al cielo. Las que hablan de esa calidad. Así es, amén. Matan a la gente. Matan a la gente. Juan capítulo 3, primera de Juan. Gloria a Dios, santo, aleluya. Si no se les escapa, ¿verdad? Lo que se está diciendo, a lo mejor van a mirar algo de lo que está aconteciendo en el dicho pueblo de Dios. Y cuando digo dicho pueblo de Dios, es aquel Sí, y amén. todos los que no somos nosotros nada más. Primera de Pedro. De Juan, en el capítulo 3. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Miren, leemos el verso 14 y 15. Amén. Amén, amén. Dice el verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo está? Amanece en muerte. ¿Cómo está? Muerto. Juan 3, 14 y 15. O sea, 3 y 14. 14 y 15. 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Primera de Juan. Primera de Juan 3, verso 14 y verso 15. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Porque están leyendo en Juan allá, pues realmente jamás dirá lo que están diciendo aquí. ¿Verdad? Mire. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. ¿Verdad? Amén. Sí, amén. El que no ama a su hermano, ¿cómo está? Muerto. Está muerto. Está muerto. Amén. Está muerto. Está muerto. Amén. Amén. ¿Y cómo vamos a saber quién es el que no ama? Nadie está dentro de la persona, ¿verdad que no? Nadie está dentro de la persona. Pues porque nadie está dentro de la persona, hay un Dios que lo conoce. Amén, así es. Hay un Dios que nos conoce por dentro y Aleluya. por fuera. Gloria a Dios, amén. Amén. Que aún no está la palabra, aún es más, ni el pensamiento llega, cuando ya Dios dice, esto es lo que va a decir No sé todo, amén. ¿Qué te vas a hacer? esta persona. Amén. Amén. ¿Eh? Amén, amén, cierto. Y por esa razón, nosotros mismos nos engañamos cuando somos falsos. Amén. Nosotros mismos no estamos engañando a Dios. Quizás a lo mejor ni a muchos hermanos engañamos. Así es. A muchos sí, porque pues ahí lo tenemos, ¿verdad? El verso 15, oigan, cualquiera que aborrece a su hermano, ¿qué es? Miren, está muerto y es un asesino. Pero ¿cómo un muerto va a matar a otro? Sí, sí. ¿Saben por qué? Porque está muerto para Dios, esa persona.
y mata a los otros. Así es, amén. ¿Sí entienden o no entienden? Amén. Lo leemos todo el versículo. Cualquiera que aborrece a su hermano es asesino o homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permaneciente en sí. Ningún homicida tiene vida que permanece. Paz de Cristo. Amén. Amén. Entonces, esta gente que está hablando aquí, Juan, por esa razón les dijo estas palabras, porque Juan realmente estaba hablando, y ahí introduce a Caín, ¿verdad? Introduce también un versículo que lo leemos antes de leer este lector que estoy leyendo, el verso 10 de este mismo capítulo. No se vayan a ir por otro lado. El verso 10 dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Paz de Cristo. Amén. Amén. ¿En qué? En que no hacéis juicio. Cualquiera que no hace lo justo, o sea, cualquiera que no hace lo bueno, lo justo, que es de Dios, No es de Dios. ese que no hace lo justo no No es de Dios. es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo dicen sus Biblias? Léanle pues, porque pues, no voy a quedar aquí ya. Dice, en esto se manifiesta En esto se manifiestan, o sea, son descubiertos el diablo. los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? El diablo. ¿Verdad? Amén. Tenía razón el Señor de decirle a aquellas gentes: ustedes de vuestro padre el diablo son, y los deseos de su papá quieren cumplir. Amén. El homicida ha sido desde el principio, Sí, amén. nunca permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, el suyo habla. Sí, amén. Y por esa razón, porque es mentiroso y padre de la mentira, sabe Dios bien por qué se lo estaba diciendo a esta gente. Porque con la lengua mentirosa es con la que mata uno a la gente. Sí, amén. Paz de Cristo. Amén. Y esa es la que aborrece Dios o abomina, Amén. que es uno de las palabras que están en Apocalipsis. Sí, amén. Los abominables. Un abominable, ¿saben qué es la palabra abominable? Yo la busqué en el diccionario. Una persona que es digno de que sea aborrecible. Ese es abominable. Personas que son dignos de que sean aborrecibles por Dios y por toda la gente. Esa es la dignidad que tienen los abominables. Y por eso Dios 6 cosas aborrece y 7 abominan su alma. Abominan su alma. O sea que para Él es abominación esa clase de personas. O sea, son dignos de ser aborrecidos. Es lo que está diciendo ahí. Dignos de ser aborrecidos. Esas 6 personas, esas gentes que hacen eso. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los hijos del diablo, las manos derramadoras de sangre inocente, Sí, amén. el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pensamientos perversos. Los pies que corren al daño, a hacer perjuicio, el testigo falso, otra vez, y luego otra vez el que habla mentira entre los hermanos y enciende rencillas. Amén. Así es, amén. Abominación a Dios. O sea, dignos
de ser aborrecibles. Amén. Aleluya. Fíjense más cómo ama Dios a toda esa gente. Hay que estar despiertos, ¿eh? Amén. Porque de ese día vamos a dar cuenta nosotros. Se nos está hablando la palabra. Amén. Amén. Es la palabra de Dios, no es invento de nosotros. Yes, amén. Aleluya. Esta es palabra de Dios Amén. Amén. verdadera. Aleluya. Gloria a Dios. Que el que quiera limpiarse se va a limpiar. Amén. Y el que quiere ensuciarse se va a seguir ensuciando. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y decía que muchos se nos hace fácil echar una mentira y reírnos. Echar otra mentira y otra vez. A risa y risa. Y otra mentira y porque te están complaciendo a los demás, pues se hartan de mentiras. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno que nosotros fuéramos sinceros, ¿verdad? Si nos sinceráramos entre nosotros mismos. Y cuando seamos sinceros entre nosotros mismos, somos sinceros con Dios. Aleluya, amén. Si no somos sinceros con nosotros mismos, con Dios, no pensemos que somos sinceros. Nadie puede servir a Dios. Nadie puede servir a Dios estando mal aquí. Así es, amén. Amén. Cierto, amén. ¿Por qué? Porque es gusto de nosotros estar mal aquí. Es gusto mío estar echando mentira. ¿Con eso qué quiere decir? Pues que voy siguiendo al padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿A quién estoy honrando? A Satán. Ese es el Dios de la mentira. ¿Verdad, amén? ¿Y con qué? ¿Cómo decimos la mentira? ¿Con qué miembro? Gracias a Dios. Sí, amén. Es un pequeño miembro mortal, venenoso, que envenena toda la rueda de la creación. Sí, amén. Hasta donde alcanza, pues. Hasta donde alcanza. Y ahorita casi no alcanza nada. Ahorita casi no. Porque los teléfonos llegan hasta Australia, hasta Rusia, hasta donde alcanza y no hablar. Hasta allá envenena a la gente. Ciertamente. Toda la rueda de la creación. Un pequeño miembro. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo voy a hacerlos a pensar en esto, miren. Nosotros pensamos que en vez estamos re bien, re felices, porque difamamos o hablamos de alguien y nos sentimos nosotros a gusto. Porque estamos difamando a alguien, ¿no? ¿Qué es difama? Pues está hablando mal. Está hablando mal y luego a veces ni siquiera es cierto. Ni siquiera es cierto lo que está diciendo. Como por ejemplo que ustedes jamás tengan amigos ni hermanos en cualquier estado aquí. En cualquier estado. Y que yo empiece a hablar de ustedes, de alguien de ustedes mal. Y luego que diga yo, sin tener ustedes ni siquiera familiares en California, en Washington, en qué lugar de esos estados. Y tiene un amigo íntimo que le dijo esto. Y ese amigo íntimo me dijo a mí. Y esa persona de la cual se está murmurando y criticando y mordiendo, ni siquiera se da cuenta, porque no tiene ni amigos, ni tiene familias, ni tiene nada allá donde dice la cierta persona verdadera que está diciendo. ¿Cómo ven? ¿Es lengua que daña o que no daña? ¿Tiene veneno o no tiene veneno? Bueno, así es. Miren, el tiempo se está llegando, Jesucristo está a las puertas. Y más que todo,
muchos hermanos están partiendo a mejor o a peor vida. Así es, amén. Porque aunque sean hermanos, que aquí se llamaron hermanos, si hicieron lo malo, jamás de los jamases, por la palabra de Dios, jamás llegarán con Dios. De verdad, amén. Ay, usted lo está condenando. No, mire, aquí está. Yo no lo estoy condenando. Aquí nos condena a mí, a usted, Sí, si amén. hacemos lo malo. Así es, amén. Amén. Yo no me escapo, ni ustedes tampoco. Ni nadie de los que quizás escucharan algún día. De verdad, amén. Cierto. No nos escapamos, nadie se escapa. Entonces, como dicen muchos hermanos en las enseñanzas, porque hay muchos predicadores que dicen que jamás se perderá la salvación. Ustedes cuando ya fueron salvos para siempre y eternamente. Ya fueron salvos. Nunca perderán la salvación. Y estaba mirando que le hicieron una pregunta a uno de esos predicadores y le hicieron una pregunta. Entonces, los que se suicidan solos, o sea, los que se asesinan solos, se matan, ¿esos van a ser salvos? Y dijo uno de los famosísimos predicadores: al cielo se van. ¿Cómo engañan al mundo entero? Satán tiene ministros satánicos. Cierto, amén. Tiene ministros satánicos, haciendo creer al mundo que se van a ir con Dios porque se mataron. Ya está bien, pues sí, matando. Ahora si matan a otra gente, pues más bien se van con Dios. Fíjense nomás. Y no nada más una persona esa. Muchos ministros, muchos pastores famosos creen eso y les enseñan eso. Por eso es que necesitamos nosotros tener cuidado, aunque miremos todo YouTube y todos los predicadores, tenemos que tener cuidado qué es lo que están hablando. Sí, amén. Así es, amén. Sí, es palabra de Dios. ¿Y de dónde se apoyan? Se apoyan de la palabra. Se apoyan de la palabra de Dios. Dice que el Señor dijo: los que tengo en mi mano, jamás nadie me los arrebatará. Yo les doy vida eterna. ¿Citan textos? Esos homicidas no les dan. Pero si los tiene en su mano, Están en su mano, porque se mataron. hermanos, Ay, sí. los oídos oyen. Por aquí comemos nosotros Sí, amén. la palabra. También por los ojos cuando leemos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues obedecer. ¿A qué? Al Señor. El Señor dijo: escudriñen la Escritura, porque en ellas tienen la vida eterna. Amén. ¿Les parece que allí tienen la vida eterna? Sí, amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Él. Amén. Entonces, la Biblia se contradice, ¿no? Ya está diciendo al final del libro de Apocalipsis, dice que cualquiera que le añada, cualquiera que le quite, tiene sentencia. Amén, así es. Tiene sentencia para aquel que le añade y aquel que le quita. Si ahí está diciendo que los homicidas, los hechiceros, brujos no entrarán al reino de Dios, no van a entrar, porque ya son hechiceros, ya son brujos. Y es más, hay muchos que se fingen ser brujos. Cierto, amén. Hay muchos que se fingen. Fíjense nomás qué línea se agarra la gente. Porque hay mucha gente, no estoy diciendo de una persona, no. Hay mucha gente que empieza a adivinar. Empieza a adivinar. Los adivinos son los brujos. Así Son es, las amén. gentes que estudian la magia negra y la magia de las que quieran estudiar. Esos son los adivinos. Dios no tiene adivinos. Paz de Cristo. Amén. Dios no tiene ningún adivino. Dios tiene profetas verdaderos. Amén. Amén. Que también Satán tiene profetas falsos. Amén. Amén. Pero adivinos no tiene Dios. Porque Él lo conoce todo. Dios no es adivino. Él conoce todo. A ver cuántos pueden decir que Dios conoce todo. Amén. Dios conoce todo. Amén. Bueno, entonces si Dios conoce todo, entonces sepamos que sí conoce todo. Amén. Que conoce si hay falsedad
dentro de mi vida, dentro de la vida de cada uno. Cierto, amén. Sepamos eso. Amén. Sí, amén. Y por eso todos los que le siguieron, dice la escritura que los escribas seguían al maestro porque querían agarrarle en alguna palabra mal para matarlo. Entonces sí estaba en lo dicho de la palabra del Señor en la verdad. Ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Simplemente porque les hablo la verdad. Esa era la razón. Porque les estaba hablando de la verdad. Él estaba doliendo. Entonces aquí San Juan fueron de los que anduvieron ligaditos con el maestro. Y él sabía, San Juan sabía bien lo que el Señor les había enseñado. Que había un Satán, un diablo maligno que engañaba al mundo, que engañaba a la gente. Y el mismo Señor fue la recomendación primitiva que les hizo cuando le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Sí, amén. Y la palabra primera que habló: miren que nadie los engañe. Cierto, amén. Amén. Pero ¿cómo nos van a engañar? Tan re fácil. Y quiero decirles una cosa, miren, aquí está hablando de eso, ¿no? Pero la Biblia también habla, y les va a citar un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, ¿no? Para que sepamos que todos los que apoyemos esa clase de personas somos iguales. Así es, amén. Somos iguales porque estamos apoyándolos. Entonces ahí está difícil, ¿verdad? El primer versículo que les voy a citar, no lo traigo apuntado ahí, pero me lo sé. Ahí está. Allá leemos primeramente Éxodo capítulo 23. Y el verso 1 y 2, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Éxodo 22. Capítulo 23. Éxodo 23. No seguirás a los muchos para mal Oigan. hacer, y responderás el lítigo inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Capítulo 1, verso 1 y 2. No, ese no es. 23, Éxodo 1 y 2. Sí. 1 y 2. No Oiga. admitirás falso rumor, Oiga. no te concertarás con el impío para estar testigo falso. Ahí, espérame. No admitirás falso rumor, o sea, palabra de mentira en tus oídos, no las admitas. No te pongas, concertar es no te pongas de acuerdo con el perverso mentiroso. Síguele ahí. Dice, no seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en lítigo inclinándote a los más para hacer agravios. Inclinándote a los más para, ¿saben qué es agravio? Para herir, para Hacer maldad. Daños. ¿Y cómo es eso? ¿Sí entendieron lo que les dije? Lo dice ahí la Biblia. Cuando nosotros nos hacemos aquel perverso que es mentiroso de más y que está escondiendo sus mentiras porque no quiere que nadie descubra, y aunque ya la gente lo sepa, nosotros estamos apoyando, somos igual a él. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a él. Él se siente complacido con que usted y otros muchos le apoyan. Se siente complacido. Y no crean que se siente él nada más complacido, el papá de él. Cierto, amén. El papá de él se llama Satanás. Cierto, amén. Allí ahora sí, ya estuvo duro. No, pues a leer la Biblia. Así es, amén. Nomás que como no la leemos, pues no sabemos qué es lo que dice, ¿verdad?
Entonces, yo no la he leído toda de ojo a ojo y todo, ¿eh? No. Sí, quizás la haya leído una vez, o no sé, ¿verdad? De orilla a orilla, pero no poniéndole atención a todo porque es muchísimo. Ok. ¿Verdad? Amén. Entonces, como hay mucho en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que deberíamos de saberlo. Amén. Amén. Miren, Filipenses capítulo 3. ¿Tiene Filipenses capítulo 3? Amén. Amén. Lean el versículo que, fíjense qué palabras dice aquí. Y aquí voy a explicarles, porque luego nos vamos a ir, los oídos se nos van a ir y el corazón y todo lo que somos nosotros a otra parte. Por lo que dice allí, miren. ¿Qué dice allí el verso 3? Capítulo 3 de Filipenses, verso 3. Porque nosotros somos No. Capítulo 3 de Filipenses. Sí. Y verso 3. A ver. Porque nosotros somos la circuncisión de lo que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos ¿Quién? en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Ahora lee el verso 2. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los Del cortamiento. Miren. ¿Quiénes son los que estarán fuera? Dice Apocalipsis. Los perros, ¿verdad? Los perros estarán fuera. Y aquí dice, guárdense de los perros. Entonces quiere decir que nos cuidemos de cuando estén los perros ahí caminando por la calle, ¿no? No. Los perros son los que nos comen cada día. Los malos obreros. Los que se cortan, guárdense del cortamiento, quiere decir aquellos que se van de la palabra de verdad, se zafaron a la mentira. Guárdense de esa gente. Cuídense de ellos. ¿Por qué? Porque ya se salieron de la verdad. Están cortados de la verdad. Lejos de la verdad. Son los perros que está diciendo ahí. Cierto, amén. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Obreros, ¿verdad? Todos son ministros, sí. Obreros. Guárdense. Guárdense de cortarse. O sea, que no se corten a la mentira. Permanezcan en la verdad. Amén. Y por eso ya voy a cerrar la Biblia. Pero si ustedes leen lo que ya hemos oído y lo que hemos predicado, el capítulo 4 de primera de Timoteo y el capítulo 4 de segunda de Timoteo, ahí está diciendo, lo leemos a la carrera ya terminamos. Timoteo, primera y segunda. La primera, el capítulo 4, y la segunda, el capítulo 4 también. Pongan atención y ya, nada más en estos versículos. ¿Quién tiene el capítulo 4 de primera? Amén. A ver, lean. ¿El 1? Sí, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán nada más, abstenerse 1 y 2. de alimento. Oh, ¿ya? Sí, 1 y 2 nada más. Miren, el capítulo 4 de segunda, ahí dice de hipócritas, ¿verdad?
El Espíritu dice manifiestamente que en los postreros ya son estos, Amén. días. ¿Habrá qué? Apóstata. ¿Saben qué es apóstata? Uno que se sale de la verdad. Amén. La gente que se sale de la verdad, que se sale del camino. El camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que se sale es un apóstata. Y es lo que está hablando ahí. Para que entienda que es apóstata, porque no. Y aquí está hablando, el capítulo 4 de segunda, dice, el verso 3 y 4 también dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, como me gusta, ¿sí? Se amontonará el maestro conforme a sus concupiscencias. Aquí se dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las mentiras. ¿Está claro o no está claro? Entonces son los que se salen de la verdad. Son los apóstatas. Hermanos, pero los apóstatas nos pueden decir a nosotros que nosotros somos apóstatas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, que les crea el diablo que es su papá. ¿Verdad? Que les crea el diablo que es su papá. El papá de los apóstoles. ¿No se gusta? Porque de mi parte, yo quiero seguir en el camino. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿A cuál nombre? Al nombre de Jesucristo le damos la gloria. Amén. Bueno, en esta tarde, ojalá que hayamos aprendido algo. Fueron muchos textos y muchos. Yo sé que se cansaron. Ni modo.